El caso federal de Lil Durk llegó a un nuevo nivel de caos. Así que las autoridades ahora están solicitando un jurado anónimo después de supuestas amenazas contra un juez y un fiscal. Fiscales afirman que el rapero intentó destruir un Apple Watch en la cárcel para borrar pruebas, y ahora está siendo acusado de supuestamente ordenar ataques contra sus propios asociados de O-Block. Con el juicio en enero, las apuestas son máximas. Analizaremos las actualizaciones más recientes de este caso con un ex fiscal federal. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Muy bien, el caso de Lil Durk acaba de dar otro giro inesperado. Quizá una serie de giros sea la mejor manera de explicarlo. Así que los fiscales federales ahora dicen que el rapero de Chicago, A, ordenó ataques contra sus propios asociados de O-Block por no tomar represalias después de la muerte de otro artista, King Von. Están solicitando un jurado anónimo, alegando que ya se han hecho amenazas tanto contra el juez como contra un fiscal. Y si le sumas el hecho de que supuestamente Durk fue sorprendido con un Apple Watch en la cárcel e intentó destruirlo, este caso ya se está descontrolando. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo analizamos y cómo llegamos aquí? Retrocedamos antes de revisar las actualizaciones. Lil Durk, cuyo nombre real es Durk Dare Banks, permanece detenido en una prisión federal en Los Ángeles tras su arresto en octubre de 2024. Los fiscales afirman que Durk orquestó un complot de asesinato por encargo en 2022, enviando a miembros de su grupo desde Chicago a Los Ángeles para atacar al rapero Quando Rondo. Se dice que fue una represalia por el asesinato en 2020 del amigo cercano de Durk, King Von. Sin embargo, en el tiroteo que siguió, Quando no fue quien murió. Fue su primo, Savaya Robinson, quien fue asesinado en lo que los fiscales llaman un ataque tipo emboscada en una gasolinera. Durk no está acusado de disparar, sino de ordenar, financiar y dirigir el ataque. Eso le valió varios cargos federales: conspiración, delitos con armas, asesinato por encargo y causar la muerte. Sin embargo, su defensa ha sido muy agresiva. Uno de los momentos más importantes de este caso ocurrió a principios de este año, cuando el equipo legal de Lil Durk presentó una moción para desestimar completamente la acusación federal, o al menos obligar a los fiscales a entregar los materiales del gran jurado que llevaron a la acusación. Recuerda que los materiales del gran jurado suelen ser secretos. Sin embargo, los abogados de Durk alegaron que los fiscales engañaron al jurado presentando pruebas falsas y engañosas. Mencionan una canción de Durk, Wonderful Wayne y Jackie Boy, que según ellos se usó incorrectamente para relacionarlo con el complot de asesinato, por encargo de 2022. La cuestión es que, según el argumento que presentan, él en realidad había escrito las letras que los fiscales estaban citando meses antes del asesinato. La defensa escribió en ese documento: la única pregunta pendiente es cómo información tan evidentemente falsa llegó a estar bajo la consideración del gran jurado en primer lugar. Una respuesta es que los fiscales que prepararon y presentaron las pruebas del gobierno sabían que la evidencia era falsa. Otra opción es que el fiscal ignoraba que la evidencia era falsa, pero el testigo sí lo sabía. Y la tercera respuesta es que la evidencia fue obtenida y presentada con un desprecio imprudente por la falsedad evidente. Y en realidad, lo importante aquí es que el equipo de Durk está presentando desde el principio un argumento muy importante: que las letras de rap no deberían usarse como evidencia de violencia. Hemos hablado de este tema en muchos juicios, ¿verdad? Los fiscales federales terminaron presentando una nueva acusación sustitutiva. Ya sabes, una acusación enmendada. Eliminaron las letras en disputa y pusieron fin a esa moción o a ese problema. Debemos hablar de lo que ocurre hoy. El equipo de Durk presenta otra moción para desestimar. Ahí nos quedamos. Todo se ha intensificado. Hay muchos temas que tratar. Quiero invitar al programa a mi amigo, ex fiscal federal, Nima Romani. Gracias por tu tiempo, Nima. Me encanta tenerte aquí. Empecemos con una visión general del caso. ¿Qué tan común es que alguien enfrente cargos federales por ordenar un asesinato, por ordenar un atentado, verdad? Aunque no dispararon ellos mismos. ¿Es común? Jesse Weber, siempre es un gusto tenerte, no es común.
Normalmente eso lo incluyen junto con el cargo de asesinato o algún tipo de cargo por organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Pero aquí, aparentemente las autoridades federales creen que Lil Durk es el que da las órdenes, aunque él no sea quien jala el gatillo. Hay más asesinatos por encargo en Estados Unidos, pero las autoridades federales se interesan en este caso, quizá por quién es Little Dirk. ¿Crees que hay pruebas sólidas de que él dirigió, financió o fue el cerebro detrás de esto? Creo que hay pruebas. ¿Es algo seguro? No necesariamente. En estos casos federales, como sabes, cuando llegan al gran jurado y hay acusación formal, Jesse ya está decidido, ¿verdad? Quiero decir, solo es cuestión de si se van a declarar culpables o si serán condenados en el juicio, pero aquí es un poco más atenuado. Veremos qué pruebas aparecen. Confías en el testimonio de un colaborador, lo hemos hablado antes, ¿cierto? Esas son personas que a menudo son criminales. Tienes que corroborar eso. Ahora tienen mensajes de texto, pero algunos son muy crípticos. Y ya sabes, en la medida en que la tarjeta de crédito de Lil Durk se usó para comprar pasamontañas, hoteles y demás, eso ciertamente es suficiente. Pero para la conspiración, para la solicitud, normalmente necesitas algo más que solo algunos cargos en la tarjeta de crédito. Esto lleva a que la defensa impugne la acusación formal. Según tengo entendido, están diciendo que es inadmisiblemente vaga. ¿Qué significa para ti? ¿Es una defensa común y funciona? Jesse no es una defensa común y normalmente no funciona porque realmente el remedio es que la fiscalía corrija y sea más específica en la acusación. Para hablar de conspiración e instigación, debes identificar actos manifiestos y profundizar en la conspiración, la evidencia de la instigación para el asesinato por encargo. En este caso, la teoría de la defensa es que la mejor defensa es un buen ataque. Están tratando de presentar estas mociones, no porque necesariamente piensen que la acusación realmente vaya a ser desestimada, sino para poner a la fiscalía un poco a la defensiva. Y el péndulo se está moviendo, ¿verdad? Porque ahora hablemos de lo que están haciendo los federales. Estas son las nuevas acusaciones. Esto es para lo que quería invitarte. Así que, supuestamente, los federales han introducido discretamente esta nueva y explosiva acusación en el caso legal de Dirk, que no solo ordenó un ataque contra Cuando Rondo, sino que también puso precio a la cabeza de miembros de su propia banda de O-Block, quienes aparentemente no vengaron la muerte de King Von en 2020. Este era un amigo suyo. Eso según el reporte de Hot New Hip Hop, La Fuente. Según esos informes, los fiscales federales planean presentar el testimonio de un testigo que afirma que Dirk dio personalmente esas órdenes a los asociados de O-Block. Esta nueva teoría amplía aún más el caso. No solo es un plan de venganza, también es una purga interna para mantener el control, exigir lealtad y castigar la disidencia en su círculo cercano. Dicho esto, ninguna de estas afirmaciones ha resultado aún en nuevos cargos formales en su contra. Pero Nima, hablemos de eso. ¿Puedes explicar qué significa legalmente si los fiscales alegan que Dirk ordenó atentados contra sus propios asociados, incluso si aún no se han presentado nuevos cargos? Entonces, Jesse, hay un par de razones por las que querrías hacer esto. A veces los federales suman cargos para ganar ventaja y forzar acuerdos, pero en este caso en particular probablemente sea para tratar de ensuciarlo. Si recuerdas las películas de los 80, donde el villano traiciona a su equipo, eso no le va a gustar a los jurados. Mira, no digo que esto esté comprobado, pero podría ser parte de una historia más grande. No fue solo un ataque contra Rondo, ¿verdad? Con Robinson siendo el objetivo inocente, esto fue, como dijiste, una purga. Dirk estaba molesto porque su propia gente no vengó la muerte de Vaughn, así que quería matar incluso a miembros de su propio círculo interno. De nuevo, no digo que la fiscalía pueda probarlo, pero si pueden, no creo que a los miembros del jurado les vaya a agradar Lil Durk en absoluto. Y por cierto, solo para aclarar, Rondo no ha sido acusado ni vinculado con la muerte de Bond. Pero es interesante cuál es esta teoría. Quiero dejar en claro que lo que está saliendo ahora es que los fiscales parecen decir que planean presentar el testimonio de un testigo que afirma que Dirk dio estas órdenes. Si es así, ¿qué tan creíbles son, especialmente si testifican en este juicio federal? Sí, sabes, estoy como negando con la cabeza, y esto es algo personal, Jesse. Yo procesé cárteles y crimen organizado. Realmente no me gusta depender exclusivamente del testimonio de los colaboradores, ¿verdad?
Siempre los van a destrozar en el contrainterrogatorio por tener un motivo personal y estar descontentos. Mienten para salvarse. Si tienes un testimonio que los respalde, ¿verdad? Quizá vuelvan a tener mensajes de texto. Los mensajes son algo crípticos, así que debes tener cuidado al depender solo del testimonio de un colaborador. Tienes que respaldarlo con algo más. Lo último que quieres en estos casos, como vimos con Yves Saint Laurent, es presentar cargos de más porque genera confusión. El caso se alarga y al final no consigues nada tampoco. Espero que la fiscalía presente evidencia que respalde sus alegatos. Si no agregan nuevos cargos, y luego hablaré de cuáles serían, no los agregan. Esto podría ser parte del caso, entonces. Técnicamente, esto podría ser parte del caso general contra Dirk, el caso federal, lo que está enfrentando actualmente. Podría ser la 404B, ¿verdad? Es parte del motivo del plan, así que podría ser Sentencia, tal vez. sentencia, por supuesto. Sabemos que toda esa conducta relevante se toma en cuenta, ¿verdad? Vimos eso en el caso de Didi. Así que creo que un juez lo permitiría porque es relevante para este esquema. La defensa debe ser notificada y recibir cualquier hallazgo relacionado, pero se presentará. Mira, al final hablas de un caso federal de asesinato por encargo, ¿no? Podría implicarlo. Sabemos que implica cadena perpetua, aunque solo sea una posibilidad. Sentencia de muerte. Ahora, obviamente los federales no han presentado un aviso de intención de buscar la pena de muerte, así que no vaya a agregar nada en términos de la posible condena, pero ciertamente puede aportar más hechos negativos al caso si se comprueban. Y respaldar su caso. Bien, digamos que deciden presentar nuevos cargos con respecto a esto. ¿Es algo que esperas ver? ¿Y cuáles podrían ser esos cargos? Probablemente sería, ya sabes, conspiración o intento de asesinato, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de una fecha de juicio en enero. Ya es tarde en el proceso. No sé si el juez lo permitiría, pero si lo hace, la defensa podría pedir un aplazamiento. Creo que el juez debería concederlo, ¿no? Si agregas cargos 3 meses antes del juicio, en mi opinión, es algo tarde para mantenerlo. Además, el acusado tiene derecho a un juicio rápido. Si el equipo de Dirk mantiene la fecha, seguirán, pero podría posponerse. Pero no un juicio, caso o proceso diferente. Como que no presentarían una acusación separada, no tenía nada que ver con cuando Rondo, una acusación separada sobre él, supuestamente ordenando ataques contra su propia gente. Eso no es algo que esperas. No, para nada, sería el mismo caso. Perfecto. Ahora quiero hablar de la segunda moción de desestimación de la defensa. El 6 de octubre, el equipo legal de Will Dirk presentó otra moción para desestimar la acusación federal y argumentaron una vez más que el caso en su contra es demasiado vago para ser justo. Así que, según el reporte de Hot New Hip Hop, el abogado de Dirk, Drew Finling, expone el problema de que, aunque la acusación afirma que los co-conspiradores realizaron actos bajo la dirección de Dirk, como volar a Los Ángeles, rastrear y acechar a Cuando Rondo, intentar matarlo a tiros, conseguir armas de fuego y otros equipos, no proporciona detalles específicos sobre lo que supuestamente Dirk hizo o dijo. Como escribe Finling, aunque la acusación alega que los co-conspiradores realizaron varios actos bajo la dirección del señor Banks, volando a Los Ángeles, rastreando, acechando e intentando matar a TV a tiros, que es Cuando Rondo, y consiguiendo las armas de fuego y el equipo utilizado para hacerlo, no da ningún detalle específico. ¿Cuándo, dónde, cómo y a quién le dio el señor Banks estas supuestas instrucciones? Para garantizar la equidad básica de este juicio, la defensa tiene derecho a saberlo. La acusación omite los hechos operativos que la defensa debe conocer y que respaldan las teorías del gobierno sobre la culpabilidad del señor Banks. Aquí no se alega que el señor Banks haya participado físicamente en el acecho y el tiroteo en cuestión, y el equipo legal de Dirk también ha calificado la acusación, como mencionamos, de inadmisiblemente vaga, exigiendo una aclaración sobre las acusaciones del gobierno. Cito, deja a la defensa adivinando cuál es la teoría de culpabilidad del gobierno y deja al gobierno en libertad de cambiar esa teoría a medida que las historias de sus colaboradores cambian con el tiempo para satisfacer las exigencias de una condena. Nima, ¿tienen razón? ¿Cuánto necesitan realmente los fiscales exponerle a la defensa? Esto es, de nuevo, como mencionaste, Didi, fue una parte importante que se litigó antes de su juicio. ¿Cuánto se les informaba sobre la teoría del caso y las pruebas a presentar?
¿Cuánto necesitan los fiscales legalmente exponer y decirle a la defensa? Sí, es una cuestión de debido proceso, así que la defensa debe recibir suficiente información para estar al tanto de la naturaleza de las acusaciones. Sobre fechas, horas y declaraciones, la acusación no es evidencia, ¿verdad? Son testimonios de testigos que se presentarán en el juicio. Así que creo que la fiscalía, mientras pueda alegar el acuerdo ilegal, el acto manifiesto en apoyo de la conspiración y, en general, exponer las acciones de los co-conspiradores, creo que eso es suficiente. No creo que el juez desestime por falta de claridad. Esa idea de, oye, podrían simplemente cambiar su teoría, pueden cambiarla conforme cambian las historias de los colaboradores. ¿Eso no va a convencer a un juez? ¿No crees eso? Eso depende del peso de la evidencia, no de su admisibilidad, así que no habrá una nueva acusación, ¿verdad? Puedes contrainterrogar si alguien cambia su historia, ¿cierto? Además, esto no es evidencia. Incluso si ponen una declaración específica en esa acusación y el testigo testifica algo diferente, el testimonio del testigo es lo que cuenta, ¿verdad? Puedes contrainterrogar sobre cualquier tema, ¿no? Puedes decir que no le informaste antes a las autoridades o fiscales sobre la fecha. Ahora nos estás diciendo que fue en una fecha diferente. Eso es buen material para el contrainterrogatorio, pero no creo que baste para desestimar la acusación. Es un remedio muy extraordinario. La audiencia para la nueva moción será el 18 de noviembre, así que estaremos atentos. Ahora quiero hablar de algo muy preocupante. Supuestas amenazas contra fiscales y jueces y una solicitud para un jurado anónimo. Hablemos de esto. Autoridades reportan que simpatizantes del rapero han amenazado a figuras clave del caso. Un informe del FBI en el Distrito Central de California señala que fans de Lil Durk supuestamente han amenazado con violencia, armas e incendios si el rapero de Chicago es declarado culpable. Las amenazas incluyeron 4 mensajes de voz en el teléfono de un juez magistrado de Estados Unidos. Uno decía, si les dan cadena perpetua, voy a quemar este lugar. Lil Durk y su coacusado DeAndre Wilson. Ahora, la supuesta intimidación aparentemente también se extendió al equipo de la fiscalía. El fiscal federal adjunto, Ian Yanayelo, recibió una llamada de un hombre que le advirtió, liberen a Dirk o serán baleados. Citando estos incidentes, el gobierno solicitó un jurado anónimo ante el tribunal. Simpatizantes de los acusados ya intentaron intimidar a personas ligadas al caso. Nima, tengo algunos puntos al respecto. Primero que nada, ¿has visto algo así antes? Si es cierto, ¿has experimentado algo así antes? ¿Qué tan común es? Recibí amenazas cuando era fiscal federal. Es parte del trabajo, Jesse. Si persigues a los malos, te amenazarán, aunque muchas amenazas no tienen fundamento. Ahora que ya no estoy en el Departamento de Justicia, es fácil decir que no es gran cosa y que no te preocupes. Pero si eres juez, si eres fiscal, para esto te inscribiste. Así que estoy seguro de que no es divertido recibir amenazas de los fanáticos o del acusado o de su familia, pero esto no es inesperado. Recibía amenazas constantemente cuando era fiscal. La idea de que esto justifique un jurado anónimo. Y, ¿qué es un jurado anónimo? ¿No siempre son anónimos los jurados? ¿No sabemos quiénes son? Entonces, ¿por qué tener un jurado anónimo? Y estaría justificado. En Law and Crime, al televisar juicios, nunca mostramos al jurado, ¿cierto? Pero los abogados conocen quiénes son los miembros del jurado, ¿no? Así pueden investigar en redes sociales, ver sus afiliaciones políticas y si han hablado del caso. En un jurado verdaderamente anónimo, esa información incluso se les oculta a los abogados. De nuevo, no es muy común. Realmente hablamos de diferentes remedios extraordinarios, bastante extraordinario. Obviamente, el juez en este tipo de casos tiene mucha discreción sobre cómo manejar al jurado, pero me sorprendería que tengamos un jurado anónimo solo por algunos mensajes de voz y ese tipo de cosas. Esto es redes sociales. Seguro hay gente viendo. Nos quieren Jesse, pero la gente dice cosas locas. No creo que aún sea suficiente para un jurado anónimo. ¿Estarían en una sala separada si ese fuera el caso? O sea, escuchan el caso, escuchan el juicio desde una sala separada por una cámara o algo así. Quiero decir, ¿cómo es que el acusado o los demás no sabrían quiénes son? Sí, es posible. Hemos visto que a veces hay dos jurados para distintos asuntos en el caso. Uno estará en otra sala.
Es posible, pero si eres del jurado, piénsalo, debes evaluar a los testigos y su credibilidad. Necesitas mirarlos a los ojos. Así que realmente se vuelve problemático cuando empiezas a hacer cosas como esta. De nuevo, me sorprendería mucho, basándome en lo que hemos escuchado, algunos mensajes de voz, si llegamos a tener un jurado anónimo. Bien, ahora quiero pasar a la situación del Apple Watch. Ahora, este es otro giro dramático en esta saga de Lil Durk. Así que los fiscales revelaron en un documento del 6 de octubre que supuestamente atraparon al rapero con un Apple Watch en la cárcel. Ahora, este es un dispositivo con capacidades celulares y supuestamente intentó destruirlo una vez que fue descubierto. La moción que respalda el jurado anónimo indica que en agosto de 2025 el Oficina de Prisiones confiscó un Apple Watch con celular al acusado. Aún más preocupante es la conducta de Banks después de que fue atrapado. En lugar de aceptar la responsabilidad por esta violación, el acusado supuestamente obstruyó la investigación, intentando dañar y o destruir el dispositivo de comunicación. Las autoridades afirman que no fue un caso aislado. Dirk fue acusado en diciembre de hacer llamadas telefónicas no reguladas de 3 vías desde el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, donde está encarcelado. Así que estas supuestas violaciones repetidas se están usando para argumentar que existe un riesgo real de manipulación de testigos en este caso, especialmente dado, cito, el alcance expansivo de la red Only the Family o Only the Family de Dirk. Nima, ¿qué tan grave es esta acusación aquí? ¿Cómo lo saben o están alegando que él intentó destruirlo? Empecemos por ahí y hablaremos sobre si eso justifica tomar alguna acción. Mira, es serio, pero no es poco común. Hablamos de esto con Eric y Lyle Menéndez, ¿verdad? Por eso no les dieron libertad condicional. No se permite tener celular en prisión, ya sea estatal o federal. Un Apple Watch califica para eso. ¿Es una violación? Sí. ¿Es motivo para algo serio en cuanto a la solución en el caso, como un jurado anónimo? No, Jesse, es solo algo que sucede y lo manejan la oficina de prisiones y otros funcionarios de la prisión y ellos se encargan de eso. Realmente no debería afectar el caso a menos que presenten cargos por obstrucción o algo relacionado con manipulación de testigos. ¿Y eso justifica un jurado anónimo? ¿Eso justifica agregar protección adicional a los testigos en este caso? No lo creo, Jesse Weber. Hablas de algo que, aunque es una violación, las llamadas de 3 vías no son poco comunes. Lo mencionamos en el caso de Didi, ¿cierto? Él también lo hacía. ¿Está mal? ¿No está bien? Pero, de nuevo, cambiar completamente la forma en que manejamos la acusación penal, en este caso no tiene sentido para mí. Debería proceder como normalmente se hace. Lil Durk sigue bajo custodia federal en Los Ángeles. Su juicio comenzaría en enero de 2026. Veremos si sigue así con estas novedades. Pero Nima Romani, qué tesoro. Nos encanta tenerlo aquí. Gracias por tomarse el tiempo. Lo aprecio mucho. Me gusta estar aquí, Jesse Weber. Pronto hablaremos de este caso. Eso es todo por ahora en Sidebar, amigos. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.